Bueno, pues nada, oye, vamos a ver. Primero, ante todo, gracias por asistir al primer evento que vamos a organizar, tanto Zebra como Jar Retail. Entiendo que antes de nada voy a presentaros quién es Zebra. Supongo que muchos de vosotros ya nos conocéis a nosotros. Zebra es una empresa que nos dedicamos a hacer desde el concepto, desde la consultoría de retail al concept design, todo lo que es la producción, la digitalización del punto de venta y la producción, instalación de retail, ¿vale? ¿Esto con quién lo hacemos? Lo hacemos habitualmente pues, con empresas nacionales o multinacionales, porque tenemos un tanto por ciento muy elevado de nuestra facturación en internacional. Y, bueno, ¿y dónde lo instalamos? Pues lo instalamos donde nos pide el cliente. Habitualmente tenemos un tanto por ciento muy elevado en España, obviamente. Lo que hacemos es implantamos lo que es las tiendas o corners o travel retail dentro del estado, pero lo que sí que hacemos mucho es en Europa, Sudamérica y ahora desde hace un cierto tiempo en los países árabes, sobre todo en Arabia Saudí. ¿Vale? Vamos a explicaros qué es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Nosotros estamos planteando esta primera mesa redonda de intercambio de impresiones con los profesionales y en este caso lo que vamos a hacer hoy, que en este caso va a ser sobre el travel retail, pero vamos a intentar que trimestralmente podamos hacer otros eventos sobre otros aspectos dentro del retail, ¿vale? En el día de hoy va a ser básicamente en tendencias en travel retail, ¿vale? O sea, ahora mismo nos encontramos en Cosentino City, Barcelona, que está en la diagonal 497. Os recomiendo que vengáis porque es un lugar espectacular. Además, nos están tratando muy bien. Como veis vosotros donde estamos, es un sitio fantástico. Y nos han ayudado en todo lo que hemos pedido. Eso es donde estamos. Pero ¿con quién colaboramos? Estamos colaborando con Branding Industrial. Branding Industrial es la empresa que nos ha ayudado con Haspot a realizar todos los mailings que habéis ido recibiendo paulatinamente. Toda la información que hemos recabado al respecto de vuestros mailings. Estamos colaborando, obviamente, como colaborador y como partner con Jar Retail, ¿vale? Que es lo que vamos a seguir haciendo nosotros trimestralmente. Estos eventos lo vamos a hacer conjuntamente con Jar Retail. Y estamos colaborando, obviamente, con Blue Zone. Blue Zone es la agencia que podríamos decirle es un hijo de Zebra o podríamos hablarle más un hermano de Zebra, ¿vale? Que se ha creado desde Zebra debido a las necesidades que tenían nuestros clientes de colaborar y de ampliar los servicios que podía darle Zebra. Creamos Blue Zone y Blue Zone es la empresa que realmente nos ha ayudado a hacer pues toda la comunicación. Ha gestionado todo este evento y es la empresa que nos ha ayudado a hacerlo absolutamente todo, ¿vale? Por otro lado, obviamente, lo que os decía, que tenemos aquí a Marian Álvarez, que es la responsable de Branded Content y Publicidad en Jar Retail, ¿vale? Muy bien. Buenos días, Muchas Marian. gracias, Daniel. Encantada de estar aquí. Desde Jar Retail, el diario digital especializado en retail, que al que represento, estamos encantados de arrancar el año con este evento. La verdad es que es el primero de muchos que hagamos juntos. Esperamos que hagamos muchos. Y si os parece, pues empezamos ya a presentar, que aquí es lo más importante, los ponentes que nos acompañan. Por un lado, los tres expertos al final del sector retail. Tenemos por un lado a Lorena Ruiz. Lorena Ruiz es mexicana, ella está afincada en Ginebra y es directora de concepto Travel Retail a nivel mundial y otros canales en los Itan Group. Madre mía, no es poco, Lorena. Para nosotros una gran profesional de referencia en el sector y que nos acompaña. No sé si, Lorena, me dejo algo. Bienvenida. No sé si quieres explicarnos un poco algo de tu trayectoria, presentarte. Sí, claro, mucho gusto. Gracias por haberme invitado.
Así es, soy mexicana y responsable de todo Travel Retail y wholesale en ciertas zonas, en tiendas departamentales, es lo que le llamamos wholesale. También llevo lo que son los spa worldwide, porque la empresa L'Occitane tiene bastantes spas en el mundo. Bueno, mi formación es diseño industrial y arquitectura de interiores y en mi equipo tengo mucha gente creativa que nos ayuda a desarrollar todos estos proyectos. Llevo 9 años en L'Occitane y estuve trabajando en París en diferentes agencias, creativas y antes en México en diferentes empresas como L'Oréal y Philips. Muy bien. ¿Como L'Oréal y? Philips. Y Philips también, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues no es poco, ¿no? Madre mía. Muy bien, y por otro lado contamos con la presencia de Philippe Margarit. Philippe es un viejo conocido del sector de la cosmética en España. Él dirigió eficazmente Coty Spain y gracias a esos éxitos y resultados, hoy por hoy es dirige el área de Travel Retail en Suiza. Por tanto, otro referente del mercado y especialista que conoce muy bien el tema que vamos a tratar. Bienvenido, Philippe. No sé si quieres también un poco explicar tu trayectoria, presentarte. Sí, buenos días a todos. Bueno. Es un placer de estar con vosotros esta mañana. Tengo 25 años de experiencia en consumer, donde estuve trabajando en 2 grandes multinacionales, la primera L'Oréal y después Coty, donde efectivamente durante esta trayectoria he podido tener cargos directivos un poco por todo el mundo, notablemente más de 10 años en España, por eso nos conocemos. Soy un conocido, pero no un viejo conocido. Porque... Dejémoslo conocido, no vamos a hablar más al respecto. No vamos a hablar más al respecto. Y entonces, pero también en Estados Unidos, en Latinoamérica, del cual estuve a cargo también Lorena muchos años. Y durante los 7 últimos años estuve a cargo del Travel Retail Mundial de Coty, con más de 2.000 personas en el campo, y dejé esta compañía hace un par de meses. Y entonces estoy muy feliz de juntarme con vosotros para hablar de este mundo fantástico que es el Travel Retail y que sufre bastante en estos momentos. Sí, sí. Muy bien, y para finalizar os presento a Dani, que ya lo conocéis, ya ha iniciado con nosotros y él es interiorista, lleva más de 30 años de experiencia en el sector, fundador y CEO de Zebra desde hace 18 años y además profesor del Master Retail de la Escuela Superior de Comercio Internacional de la UPF. Además colabora en otras universidades a nivel de enseñanza y bueno, si os parece, ya nos hemos presentado, arrancaríamos un poco con la primera pregunta. Perdón, con la primera pregunta no, con la primera situación de contexto. Es decir, yo creo que sería bueno, Dani, que empezaras tú quizás y que Philippe y Lorena a continuación dierais vuestro punto de vista, dando una visión general de dónde estamos, qué está ocurriendo con el sector retail, travel retail. Bueno, de hecho, aquí lo que vamos a hablar es qué es vamos a ver en esta mesa redonda qué es de lo que nos ocupa, pero en cierto modo es de lo que nos preocupa, porque claro, es que estamos en una situación bastante preocupante. Como vimos en marzo del año pasado, o sea, nosotros veníamos de una situación que era, yo creo que para el travel retail era excelente. O sea, teníamos unos crecimientos fantásticos, o sea, teníamos hasta en Barcelona, según qué años teníamos crecimientos a doble dígito. O sea, nosotros teníamos trabajo, teníamos función, o sea, montábamos por todo el mundo. De hecho, estuvimos antes de empezar todo, estábamos montando en Sudamérica, hemos llegado a montar hasta en Estados Unidos en varias implantaciones, ¿vale? Pero además es que Barcelona en este caso en Barcelona había una oferta turística y de negocios fantástica que no paraba de crecer, es que era tremendo. Pero es que de un abrir y cerrar de ojos todo se paró. Empezamos primero a ver una serie de informaciones en China, pero nos cogía muy lejos. Entiendo yo que Lorena y Philippe no me lo dirán, que bueno, verían eso de a lo lejos ya les empezaba a afectar, obviamente, pero nosotros, como a China no nos afectaban, pues lo veíamos muy de lejos. Veíamos que el mobile se cerraba. Dijimos, ostras, esto realmente se está acercando.
En ese mismo momento yo estaba en Holanda, en el ISE, y el ISE funcionó sin ningún problema, todo lleno. Pero a mediados de marzo todo esto se paró absolutamente. Y la verdad es que la preocupación fue creciendo, porque realmente en nuestro caso, en el caso de Zebra, por ejemplo, que nos pasó que teníamos varios proyectos activos, varios proyectos aprobados, ¿vale? Varios proyectos construyéndose y otros proyectos acabando de montar para ir a hacer la instalación. ¿Y qué nos pasó? Que se paró todo. No solo se paró todo, sino que las marcas nos dijeron, una, páralo y espérate. Dos, te pago lo que tienes construido y no continúes. ¿Vale? Y en eso en el mejor de los casos. En otros casos hasta llegamos a tener incumplimientos por parte de alguna marca, pero en principio el varapalo fue importante. En nuestro caso, poco a poco, muchas de aquellas implantaciones sí que se han acabado haciendo, y sobre todo a final de año que parecía que alguna pequeña recuperación podía haber, sí que hemos ido realizando alguna implantación, pero sobre todo promocional. Los promocionales, quieras o no, pues se siguen haciendo, ¿de acuerdo? Por tanto, es por ello que todo, después del rollo que se pega, es por eso que estamos aquí un poco para analizar qué es lo que ha pasado, o sea, entender lo que está pasando y por supuesto, conocer qué es lo que va a pasar. Antes de dar paso a los ponentes, claro, como no soy experta en esto, pues me he saltado. Los que estáis ahí escuchándonos y viéndonos, si tenéis vuestras preguntas o si tenéis alguna aportación que realizar, a través del chat podéis escribirlas, que a lo largo del transcurso de la mesa iremos intentando dar respuesta. Perfecto. ¿Vale? Perdón, un inciso. No sé si te parece, Philippe, continuar tú, por ejemplo. Muy bien. Bueno, efectivamente ha sido una situación que yo creo era bastante imprevista, es decir, que ninguno de nosotros en las compañías teníamos un plan que podía contemplar una magnitud de este tamaño. Porque en realidad yo creo que una de las fuerzas del travel retail justamente es de saber gestionar crisis. Tenemos crisis todos los días. Un día es un volcán, otro día es un mosquito, otro día es una guerra, otro día es un avión. Exacto. Que se estrella, y entonces estamos acostumbrados a gestionar crisis. Lo que no estamos acostumbrados es gestionar una crisis mundial, cuando efectivamente todos los aviones se quedan en tierra y entonces esto supone realmente una reactividad y planes que no teníamos en puesto. Quisiera dar un poco la magnitud, ¿no? de qué estamos hablando. Las cifras oficiales de IATA, que es la Asociación de Aviación Civil, que dio justamente ayer y antes de ayer sobre el número de pasajeros que han sido, digamos, utilizando aviones el año pasado, ha bajado del 66%. Esto es la cifra final, digamos, del balance del año 20, es decir, que solamente un tercio, digamos, de lo que estaba previsto viajar, ha viajado. Y cuando se mira un poco a nivel de cifras, de número de personas, es aún más abrumante, porque más o menos se considera que viajan, digamos, en un año 7 billones de personas. Es decir, más o menos la población... Billones, has dicho, con 7 B. billones, sí, billones, sí, 7.000 millones de personas, que es un poco igual a la población mundial. Es decir, es el número de viajes, no el número de personas, pero el número de viajes que las personas hacen, ¿no? Entonces, si consideramos que hemos perdido el 66%, son más de 5 billones, 5.000 millones de viajes que se han perdido en el mundo de la aeronáutica, ¿no? Y entonces, esto obviamente es para dar un poco la magnitud de lo que estamos hablando. Entonces voy a dejar tal vez a Lorena y seguiremos después con otros temas. Lorena. Con esta baja finalmente de pasajeros, el travel retail se encuentra realmente en stand-by completo.
Lo malo es que el tax free del año pasado había una visibilidad, trataba a todo el mundo de ser positivo y hablaban de una posibilidad de regresar al negocio en el 2023. ¿Cómo, cómo estaba en el 2019? Es decir, que las cifras, el budget y todo lo que nosotros teníamos en el 2019 podría llegar al 2023. Lo único es que este problema continúa. Aún pero todavía seguimos con la mala visibilidad y empiezan a hablar a términos del 2024, retomar las mismas cifras. Por eso que el negocio travel retail tiene realmente que girar y cambiar su forma de generar negocio y no solamente con los pasajeros reales. Podríamos comenzar con los pasajeros virtuales o una forma de negocio diferente. Pues puestos en esta situación realmente que estamos en una situación inesperada, es decir, algo que no podíamos nadie prever y como decía Felipe a nivel mundial, además, no estamos hablando de algo localizado, sino a nivel mundial. Eso es un antes y un después, es decir, hay algo que hay que pensar y que retomar. Es decir, una reflexión, una pregunta que os queríamos hacer. ¿Qué supuso? Habéis empezado a introducirla, pero ¿qué supuso realmente para los operadores y para las marcas a grandes rasgos, lógicamente, pero qué supuso en sus cuentas anuales? Porque realmente el cambio es radical. Y luego además de proyectos, porque los planes operativos previstos o planificados, entiendo que todo esto ha sido, que se ha ido todo fuera. Poco que nos dierais vuestra opinión. No sé si quieres empezar Lorena, tú, Lorena, por ejemplo. Sí. Pues sí, los aeropuertos deben afrontar un necesario proceso de transformación y de diversificar sus fuentes de ingresos para poder mitigar el impacto que la pandemia nos ha dado en la industria y la aviación. Los ingresos y el valor de las infraestructuras, así como las aerolíneas, sus principales clientes y de los proveedores de servicios aeroportuarios, según un informe de la consultoría internacional Kearney, nos ha dicho que esta pandemia está exponiendo las vulnerabilidades existentes en los modelos de negocio. Quiere decir que vamos a tener totalmente otro modelo de negocio, vamos a tener unas ventas en línea, online. Sí. Y cada aeropuerto está cambiando su estrategia, cómo va a generar sus puntos estratégicos como los segmentos de consumidores, la propuesta del valor, la fijación de precios, los canales. Pero tú estás hablando de cada aeropuerto, ¿no son los operadores que van a hacer el cambio? O sea, que van a exponer ese cambio a todos los aeropuertos. ¿Tú crees que va a ser individualizado por aeropuertos? Sí, porque bueno, lo que especifican es... los aeropuertos hay muchos que van a utilizar el mobiliario para poder salir, porque el problema es que todos los aeropuertos utilizan su presupuesto, está generado por el 60% del tráfico de los viajeros. Sí. Y si no hay todo el presupuesto del aeropuerto, va a estar en gran problema. No solamente son los operadores a las tiendas, es el aeropuerto por completo. Entonces, tenemos un ejemplo, el aeropuerto de Frankfurt está encontrando diferentes formas de salir de este problema. Está rentando, está utilizando sus muebles o edificios para poder equilibrar esta falta de ingresos. O sea, generando negocios diferentes para equilibrar esa falta de pasajeros que no van a llegar hasta 2023. Claro. Madre mía. Claro. No sé si Philip. Philip, ¿tú qué ves? ¿Tú qué crees que ha supuesto a grandes rasgos en cuentas anuales con las marcas que tú conoces? ¿Cómo crees que ha afectado en los planes operativos del 2020? Bueno, en realidad depende un poco de las compañías, ¿no? Pero ya tenemos, digamos, una visibilidad bastante fiable, yo diría, de los resultados de las grandes compañías, particularmente en las de lujo, ¿no? Sí. Que son las que nos interesan más, porque son un poco el vector del crecimiento o de la baja de cifra del mercado. Sí. Entonces, globalmente lo que se ve es que el LVMH ha reportado, si no me equivoco, un menos 20% de sus cuentas anuales este año. Pues me parece 20%, me parece poco.
Muy correcto. Es uno de los mejores, digamos, el mejor de los mejores es L'Oréal, que una vez más, y aquí estoy dando la cifra solamente de L'Oréal lujo, es decir, no tomando las partes de L'Oréal consumo, que es otro negocio que ha ido bastante bien, pero ha bajado del 13%, Estée Lauder del menos 17%. Y después tenemos dos empresas que han bajado mucho más, Richemont, que ha bajado del 26%, y Coty, que ha bajado del 40%, ¿no? Pero esto representa... ¿Cuánto ha bajado, dices? 40. Coty, 40. Madre de Sí. Dios. Pero esto digamos, representa, depende de dos factores que son dos factores importantes. El primero es el tipo digamos, de exposición geográfica a Asia, ¿no? Porque al final Asia ha sido el único continente que ha sido creciendo el año pasado y en particular ha crecido de una forma bastante importante porque ha crecido más del 6% globalmente en el país, pero en el lujo se considera que han crecido del 25%. Entonces, más tenías una exposición en Asia, y ha sido también el caso en Travel Retail, mejor has podido capear la crisis. Lorena podrá hablarnos más de esto porque el Occitane está muy presente en Asia y por lo tanto seguramente lo ha vivido, y lo ha vivido encima en otro mercado que es el mercado clave de crecimiento en cosmética, que es el skincare, que es el tratamiento facial, ¿no? que ha sido una de las categorías que mejor ha resistido a la crisis cuando se compara, por ejemplo, con el maquillaje, que ha bajado muchísimo, ¿no? Que ha sido negativo. Es que todas las mujeres van con mascarilla, no se ve el maquillaje. Ya nadie se maquilla en casa. Los hábitos han cambiado. Claro. Entonces, cuando se mira un poco las tres regiones, ¿no? Digamos que la peor de todas, la que menos bien ha capeado la crisis, ha sido Europa. Europa ha sido la región que más impacto ha tenido del COVID, entre un 20 y un 40% depende de las marcas. Después Estados Unidos, que está entre lo mismo, un 20, un 30, está un poquito mejor, y lo mejor ha sido Asia, porque para algunas casas, como por ejemplo Estée Lauder, ha sido aún positivo. Es decir, Estée Lauder ha logrado crecer un 15% en Asia este año. Entonces, depende también un poco de las categorías, porque hemos visto que entonces el skincare y el haircare han sido positivos o más o menos estables, cuando ha bajado muchísimo, como lo hemos visto, un poco la cosmética, las fragancias, un menos 12, los vinos y espirituos, un menos 15, la moda, bastante, también un menos 17, y los relojes. Habéis visto varios, probablemente nosotros en Ginebra hemos escuchado bastante comentarios sobre Richemont y su dificultad al nivel de relojes, pero es uno de los mercados que ha bastante, digamos, sufrido, y particularmente en Travel Retail. Sí, sí. Dos mercados tal vez un poco conexos, pero con datos interesantes, es la joyería, que se ha mantenido bastante bien. Parece que la gente no se casa, pero se ofrecieron regalitos en casa. Sí, sí. Vale, entiendo yo por lo que estás diciendo que digamos que la gestión del COVID se ha gestionado muchísimo mejor en Asia. Es por eso que han habido los incrementos del 6%. Se ha parado mucho más porque, a ver, en China sí que hubo el COVID, o sigue estando, pero se ha gestionado muchísimo mejor que en Europa. Yo entiendo que ha sido porque realmente en Europa y en Estados Unidos se ha gestionado muy mal el tema del COVID. Entiendo que tiene que venir por aquí, ¿no creéis? También es que ya han vivido, los asiáticos ya vivieron un problema parecido, no fue mundialmente, pero están más preparados a seguir saliendo, a seguir haciendo su vida cotidiana, con el tapabocas, con todo eso. Entonces, quieras o no, su comportamiento está cambiando menos que el comportamiento de los europeos y de América. Claro, y el Occitane, como decía Philippe, ¿cómo ha llegado a funcionar allí? ¿Ha incrementado ventas en Asia? L'Occitane sí, ha incrementado ventas, y eso ha logrado que el grupo mundialmente tenga un balance
positivo, porque todo lo que está perdiendo de América y Europa ha ayudado a Asia. Entonces las transnacionales que tienen realmente puntos de venta en todos lados, ha logrado que Asia, con esta nueva isla Hainan, que todo el mundo encuentra que es como el dorado del travel retail ahora, sí, ha ayudado muchísimo a compensar todas las pérdidas que tenemos en todos lados. La otra cosa que también ha compensado mucho que L'Occitane es una marca retail, tiene sus tiendas propias, entonces puede controlar un poco más. Claro, claro, al tener vosotros vuestra marca propia, hay vuestra distribución propia, entendemos que claro, podéis dominar muchísimo más que no estar englobados dentro del travel retail. Que claro, que estáis en un duty free, que obviamente estáis en función de lo que ellos necesiten. Si tienes tu tienda, puedes gestionarlo un poco como tú creas oportuno. Pues seguimos avanzando. Yo quería introducir algunos nuevos elementos para generar la conversación y obtener vuestra opinión. Y me refiero a lo siguiente. Esto no se ha acabado. Es decir, cada día recibimos noticias, unas más o menos esperadas, unas positivas, otras no tanto. Y me refiero, sabemos de la negociación que está planteando AENA de la reducción del 50% de los alquileres. Ahí hay un litigio que ya veremos cómo acaba. Hay marcas que están presentes y que aceptan la reducción, y hay otras que la ven inalcanzable para la situación actual. También noticias como las vacunas. Sabemos que las vacunas se están presentando, Europa está negociando, que sí, que sí, no, que sí, tal. Bueno, eso es un mensaje positivo que entendemos que ayudará en la mejora de la situación. Y por otra parte, luego seguimos bloqueando vuelos. Brasil y África se bloquean vuelos. Es decir, todo este contexto que no para de llegarnos noticias, ¿cómo veis vosotros? Os quería preguntar, ¿cómo prevéis que va a ser este 2021? ¿Cómo afectará a las marcas y operadores de los aeropuertos? ¿Qué pensáis que puede ocurrir? No sé si quieres empezar tú, Philippe, por ejemplo. Bueno, primero yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Entonces, creo que hay un cambio muy significativo que ha pasado en cada uno de nosotros a partir del inicio de este año, que es que la gente ha entendido que tenía que empezar a vivir o convivir con el virus, que es una gran diferencia. Durante todo el 2020, más o menos, la gente pensaba que, bueno, íbamos a solucionar el tema de una forma u otra y que después pasaríamos a otra cosa o volveríamos a donde estábamos antes. Yo creo que hoy en día la gente piensa de forma diferente, piensa que este virus está para convivir con nosotros para bastante tiempo y que vamos a tener que tomar algunas medidas, digamos, durante un tiempo hasta que realmente logremos que erradicar a esta pandemia. Pero esto va a llevar su tiempo, ¿no? Sí. Entonces, de esta manera, yo digo que si retomamos el tema de AENA, la cifra del turismo en España global es que ha bajado el año pasado del 66%. Y en Cataluña, para vosotros en particular, del 80%, que es la peor región de toda España, seguramente por, digamos, la atractividad que tenía con los chinos y los países asiáticos, lo que ha sido, obviamente, una cosa muy importante. Entonces, yo creo que vamos a recobrar, ¿no? Porque una encuesta muy positiva es que han hecho una encuesta sobre gente que había viajado durante los 12 últimos meses, ¿no? Es decir, viajantes, gente que viajaba. Y le preguntaban si pensaban que iban a volver a volar dentro de 3 meses y de 6 meses. Entonces, dentro de 3 meses, la cifra es alrededor del 30 y 35%. Es decir, que la gente considera que antes del verano muy difícilmente la situación estará, digamos, estable o por lo menos contenida. Pero después, a partir de 6 meses, la gente dice al 75% que va a volver a volar. Y yo creo que cuando nosotros estamos preguntando alrededor o a nuestros conocidos cuál es la primera cosa que quieran hacer una vez que estarán los aviones de nuevo en vuelo, es obviamente correr al aeropuerto, tomar uno, escaparse y volver digamos, a vivir cosas que nos parecen hoy muy lejos y que van a volver. Y yo creo que esta fuerza es muy importante. Ahora bien,
El problema que vamos a tener no es la voluntad de la gente de viajar, de volver a viajar. El problema que vamos a tener es la capacidad de la industria aeronáutica de volver a meter aviones volando. Ya. Y es esto que va a hacer que el proceso no será menos rápido, yo creo, de lo que nosotros como humanos estamos esperando. Claro, claro. ¿Qué piensas tú, ¿Qué Lorena? piensas, Lorena? Efectivamente, ¿cómo ves el 2021? Sí, definitivamente totalmente de acuerdo con Philippe. Hay que quedar positivos y todo el mundo habla de una recuperación en septiembre. De hecho, el tax free de septiembre no está cancelado por el momento. Ah, Todo el mundo va a empezar en Francia. sí, el tax free que se hace en Cannes. Sí. Todo el mundo va a empezar posiblemente a viajar, pero el comportamiento va a ser diferente. La gente no va a tomar aviones transatlánticos que pasen totalmente del otro lado, va a ser muy local, yo creo, es lo que las encuestas dicen. Van a empezar a viajar, pero no tan lejos. Y el comportamiento en los duty free va a ser diferente, es que van a querer ir, tomar tiempo, llegar antes o simplemente van a quedarse viajando y hacer lo estricto necesario en el aeropuerto. No. Claro, es un cambio. Es un cambio de... Yo lo que pienso es que esto realmente es un cambio de paradigma. O sea, hemos cambiado la manera de actuar, de cómo actuábamos antes a cómo actuamos ahora va a ser totalmente diferente. Nos hemos dado cuenta en estos últimos meses que no hacía falta viajar tanto como lo hacíamos para tener una reunión de media hora o una hora con un cliente, que a veces tú, Lorena, recordarás, o Filipe, recordarás que yo iba a Ginebra a visitaros, teníamos una reunión de una hora y se acabó, ¿vale? Pues la verdad es que la presencialidad es importante y no se puede perder, pero también hemos tenido varias reuniones telemáticamente hablando y han funcionado la mar de bien y no ha sido absolutamente necesario. Realmente nos hemos dado cuenta de que eso es un cambio de paradigma muy grande, muy importante. Por tanto, a mí lo que me da un poco de respeto es cuando hablamos de estas recuperaciones. Estas recuperaciones yo personalmente, y me afecta a mí, por la empresa que tengo, que nos dedicamos a construir este tipo de mobiliario, este tipo de retail, yo pienso que en mi caso va a pasar, yo no voy a viajar tanto. Si yo no voy a viajar tanto, los consumidores finales tampoco van a viajar tanto. Por tanto, esa recuperación yo creo que va a ser lenta, sostenida, porque la humanidad es como es y somos como somos y no aprendemos, ¿vale? Pero algunos sí. Por tanto, un tanto por ciento sí que va a bajar y poco a poco se va a ir recuperando, pero yo creo que va a ir para muy, muy, muy largo. Sí, no sé qué os parece, porque antes Filipe decía una cosa muy interesante y es los consumidores y las encuestas que se hacen, la gente está deseando salir de casa. Eso también. Salir de casa. Por otro lado, han ahorrado, hemos ahorrado, porque hemos consumido menos en otras cosas. Bueno, claro. Entonces, en este contexto, efectivamente, hay un cambio de paradigma en cuanto a la forma de trabajar en las organizaciones, pues reuniones en conferencia, negociaciones, etcétera, que antes se hacían muchas presenciales. Pero es verdad que los pasajeros, los que consumen en los corners, en los puntos de los productos que estamos hablando, quizás sea el consumidor más de a pie, es decir, ese que viaja con los amigos, con la familia, etcétera. Yo creo que es importante. No sé qué pensáis vosotros de en qué momento realmente podemos llegar a visualizar, antes decíais años por ahí, ya habíais apuntado un poco, pero mojarnos de verdad, es decir, realmente si tuviéramos que hacer una predicción, ¿cuándo creéis que esto puede realmente tener una recuperación sostenible? Y la pregunta del millón, ¿podríamos llegar a los niveles pre-COVID? ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis? No sé si Lorena. Sí, Lorena, venga, Lorena, esta vez te toca a ti primera. Mójate. No, bueno, definitivamente el modelo de negocio de los aeropuertos tiene que cambiar para que llegue más rápido a los mismos niveles que tenían en 2019. Claro. Si nos quedamos como estamos sin cambiar nada, serían varios años, hasta 3 años, para que regresemos a las mismas cifras. Sí, gracias a la forma del nuevo forma de crear negocio como por internet,
utilizar lo que se llama el omnichannel, utilizar las tiendas que están en el centro de ciudades para crear y traer el consumidor también a los aeropuertos, generar negocios de 360 grados para aumentar realmente la posibilidad de consumo en los aeropuertos. Eso puede hacer que reduzca a 1 año, 2 años, retomar los mismos... Pero eso provoca que ahora mismo vosotros como empresa estáis estructurados como travel retail y como negocio, como delegación nacional. O sea, tenéis que hibridar muchos de los servicios entre vosotros también. Y, por ejemplo, nosotros en nuestra Business Unit tenemos lo que es el spa, el wholesale, que está en el centro de las ciudades, el retail, el travel retail y, bueno, el online. Sí. El chiste es que esas cinco canales puedan realmente trabajar juntos, claro, para que podamos dar al cliente un servicio completo, pero sobre todo crear un canal cerrado, un circuito cerrado que se ayuden entre canales para aumentar la cifra. Claro, claro, claro. ¿Qué piensas, Philip? Pero es la pregunta del millón, ¿eh? Hombre, claro, para eso estáis aquí, ¿no? pero yo estoy bastante, digamos, de acuerdo con lo que acaba de decir Lorena. Tengo una certeza una sola. Y es que, de toda manera, la recuperación del travel retail será más rápida que la recuperación del mercado nacional. Siempre ha sido así en el pasado, y el travel retail se ha caracterizado por, a la vez, digamos, bajas mucho más rápidas y fuertes y subidas mucho más rápidas y fuertes. Vale. Y yo creo que la agilidad que tiene el canal de travel retail es superior a la capacidad de agilidad que tiene el mercado nacional de retail tradicional, vamos a decir. Si bien hay muchas, digamos, conversaciones sobre esto y la gente aprovecha el tiempo justamente para pensar el futuro, yo creo que el travel retail tiene la fuerza de ser un canal muy ágil, por lo tanto debería poder reaccionar y beneficiar de cualquier repunte, mucho más rápidamente. Y esto creo que será visible probablemente un poquito en el segundo semestre de este año, pero mucho más el año que viene. Posiblemente, como dice Lorena, nos hará falta un poquito más para llegar a los niveles pre-COVID del 2019. Probablemente 1 año o 2 años serán necesarios para volver a alcanzar esos niveles. ¿Pero realmente creéis que vamos a llegar a esos niveles pre-COVID? Yo, pues, en este caso, yo quiero ser yo soy positivo de por sí, pero creo que el hecho del cambio de hábitos a nivel mundial y el cambio sobre todo de relación que tenemos entre todos, que lo hacemos sobre todo online, ¿creéis que los negocios, por ejemplo, los viajes por negocio, yo pienso que muchos de esos viajes van a reducirse? Por ese lado se va a reducir, pero los viajes por turismo, esos pueden volver a incrementarse, sí, o sea, porque la gente tiene ganas de viajar, pero sobre todo el de negocio, que es un sector importante, yo creo que no va a aumentar. Es lo que me parece a mí. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, consideramos que la población aumenta, a lo mejor llegamos a la cifra. Ese es el problema, ese es el problema. El mundo tampoco va a aceptar tanta gente, porque además tenemos un problema climático general que digamos que los aviones no ayudan mucho, porque lo que consume y lo que poluciona un avión no es poco. Entonces, claro... Sí, yo creo que las organizaciones han descubierto un ahorro importante. Sí, en vuelos, y en viajes, vamos. Y en oficinas. Bueno, y en oficinas. Sí. Si me permitéis, no creo que lo han descubierto. Hace muchos años ya que estaban controlando muchísimo los viajes de negocio y que se estaba implementando muchas reuniones ya vía Internet. Lo que sí se ha desarrollado es que tal vez, digamos, había una franja de empresas que no estaba preparada para hacerlo, que lo ha descubierto y que lo va a hacer. Con lo cual, estoy de acuerdo contigo, Dani, que posiblemente el número de viajes de negocio va a bajar. Pero
tenemos que tomar en cuenta que el negocio del travel retail no es un negocio solamente de viaje de negocio. Y cuando se compara algunas cifras, en particular entre aeropuertos que son aeropuertos low cost, por ejemplo, donde hay muy poco trabajo, muy poco travel de negocios y mucho más de familias y de vacaciones, se ve que el gasto promedio en travel retail es más alto o similar a aeropuertos que son más bien de aeropuertos de business. Con lo cual, esto a nivel de total de gasto no creo que cambie mucho. Lo que sí puede ser que cambie, y yo creo que ahí va a cambiar bastante, son las categorías que se van a comprar. Vale. Entonces, Vale. adentro del aeropuerto, el gasto se va a distribuir probablemente de una forma diferente de lo que teníamos antes. Había una pregunta bastante interesante en el chat sobre justamente esas categorías, cómo están afectadas y en particular cómo se ha afectada la parte de alimentación. Y yo creo que justamente alimentación será probablemente uno de los campos que va a tener oportunidades de crecimiento en el futuro y a costa probablemente, de hecho, de la cosmética, que puede ser que se reduzca en el futuro versus lo que tiene hoy, o la moda, por ejemplo. Vale. Depende de los aeropuertos. Perfecto que hayas hecho mención sobre chat. las preguntas del chat, porque precisamente tenemos bastantes preguntas que nos van haciendo. Vamos a intentar colocar las que podamos. Y una pregunta del chat nos dice: ¿hay algún segmento dentro del travel retail que esté menos afectado, que haya resistido más? O sea, por ejemplo, la restauración, que es lo que tú decías. ¿Tú crees que la restauración realmente va a funcionar mejor en el aeropuerto? Entonces, yo creo que no ha resistido mejor, porque cuando tú vas al aeropuerto ahora y ves el número de tiendas de alimentación que están cerrados, es abrumante, ¿no? Con lo cual yo creo que la restauración se ha pegado un batacazo muy importante en los aeropuertos. Sí. Pero lo que sí estoy diciendo es que probablemente el número de metros cuadrados que los aeropuertos van a dedicar, en particular en Europa, y posiblemente en Asia va a crecer, porque en Estados Unidos ya está mucho más desarrollado. Probablemente el crecimiento no vendrá de Estados Unidos, pero en Europa en particular, yo estoy convencido que otros tipos de alimentaciones, estábamos hablando, por ejemplo, de esta onda un poco más ecológica con los aviones, pero esto vendrá también en la restauración en los aeropuertos, donde veremos más calidad, veremos mejor propuesta, más diversificada, y yo creo que esto requiere metros cuadrados que habrá que ir a buscar en otros segmentos, y yo soy bastante optimista sobre la capacidad de recuperación de la restauración en los aeropuertos. Lorena, vamos a tener que hacer como l'Occitane ha hecho es en París, que tenéis allí un restaurante también, ¿no? Sí, vamos a tener que hacer café L'Occitane al lado de la boutique L'Occitane. Exactamente. Bueno. Exactamente. Hay una pregunta que es para ti, si te parece, te la hago, Pues yo. Házmela. Nos preguntan, con este cambio de planteamientos, ¿qué tipo de servicios crees que una empresa como Zebra puede ofrecer para acompañar en este proceso de transformación? Bueno, lo que está claro es que el servicio que tenemos que dar ya no es solo un servicio de mobiliario, no es solo un servicio de algo físico. O sea, nosotros como Zebra lo que tenemos que hacer es básicamente implementar toda la parte digital dentro del punto de venta. Esa parte digital no deja de ser más que la experiencia de cliente. La experiencia de cliente va a cambiar muchísimo. Vamos a tener que tecnificar muchísimo más esa experiencia, ese proceso comercial. Debemos tener en cuenta una cosa. Los virus vienen para quedarse. No solo vienen para quedarse, sino que además hay varios estudios que lo que dicen es que este virus que hemos tenido es el primero de uno. Es el primero de muchos. Es el primero de muchos. Por tanto, no tenemos que pensar, vamos a recuperar para estar como antes. No. O sea, tenemos que repensar todo, hacer un ejercicio de innovación estratégica elaboradísimo para, como decías tú, Lorena, antes, cambiar las maneras de comprar. Y, por tanto, para hacer eso, el servicio que tenemos que dar como Zebra
es la experiencia de cliente, la gestión tecnológica, porque el mueble, entre comillas, igual vamos a vender a partir de ahora muebles como si fueran máquinas de tabaco, en vez de expendedoras. Vending machine. Exactamente, que tú y yo sabemos de qué estamos hablando. Por tanto, es que probablemente vamos a cambiar la manera de construir, qué construir y cómo construir y qué ofrecer a nuestros clientes. Una de las razones de por qué hemos creado una agencia de publicidad, precisamente es porque no solo vamos a vender muebles, ¿vale? No solo vamos a vender servicios. ¿Qué servicios vamos a vender? Obviamente toda la parte de gestión de redes, pero es que toda la gestión de eventos y servicios que todavía no sabemos qué vamos a vender. Por tanto, sí, espero que responda a la pregunta. Sí. Me parecería muy interesante que Lorena y Philippe, no sé si los dos o el que prefiráis, si podéis dar también respuesta a esta pregunta. Es decir, al final, ¿cómo creéis que tienen que cambiar los servicios que tenéis que ofrecer con las marcas que representáis o en general, pues, desde vuestra experiencia? ¿Puedo, Philippe, contestar? Adelante, Lorena. Lorena, sí. Bueno, sobre todo lo que quiero decir es que otra vez hemos visto que el consumidor ya no solo va a comprar un producto por el producto en sí, va a comprar también por las credenciales o los engagements, los valores que tiene la empresa y qué es lo que está haciendo por todo, por la humanidad y por la tierra, por la naturaleza. Sí. Entonces, este comportamiento vamos a ver que poco a poco va a ir cambiando y tiene que impactar las empresas, y las empresas tienen que moverse y realmente ofrecer productos que vayan más allá que un pequeño bienestar al momento de usar el producto. Entonces, lo que nosotros estamos buscando para hacer un partenariado con nuestros proveedores es que también tengan esta visión. Por ejemplo, en L'Occitane estamos yendo más allá, siempre hemos buscado que sean materiales ecológicos, que sean reciclables, reducir los desechos. Todo esto vamos a buscar que nuestros proveedores también tengan los mismos valores. Y bueno, lo han visto, lo hemos buscado desde un inicio, pero cada vez va a ser más fuerte este compromiso que nosotros tenemos con nuestro consumidor y con... Perdona, de estos valores que nos dices los hemos sufrido, entre comillas, nosotros también, porque nos hemos tenido que buscar la vida y para solucionar lo que nos pedíais desde L'Occitane. Pero es que no sois los únicos, son otros que también nos lo están pidiendo. Y además, no es que lo hagamos porque jolines, es que el cliente nos pide que hagamos eso. No, es que realmente nosotros nos lo hemos llegado a creer. Y lo estamos aplicando en nuestros procesos internos, porque es la única manera de funcionar. De hecho, yo no voy con papel. Es una tontería, pero es que no voy con papel. No debería. Sí, pero bueno, el punto es que en un futuro la gente va a tratar de hacer menos desechos, claro, de utilizar menos materiales que contaminen, y todo esto va a repercutir en todo lo que son sus proveedores, que son agencias como ustedes. Exacto. Igual como dices, pasar más al digital, menos mobiliario, hacer una distribución a lo mejor más digital, sí. Menos de punto de venta. Sí. ¿Tú qué piensas, Philippe? Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. Creo que obviamente habrá un desarrollo importante en la contribución que las marcas tendrán que dar a los aeropuertos, porque esto nos los pedirán los aeropuertos y claramente porque quieren mejorar su balance de carbono, con lo cual en sus objetivos nos pedirán una contribución importante a través de los retailers, que ellos también están muy concienciados con esos temas. Para mí el punto también muy clave que ha mencionado Lorena es la dematerialización, ¿no? Es el hecho de que la venta en un aeropuerto será solamente el punto final de una carrera que haya empezado muchísimo tiempo antes a través de todas las conexiones virtuales que se habrán podido hacer con el viajante, ¿no? Y esto es donde yo creo que vamos a vivir la mayor revolución, y esto va a cambiar no solamente
digamos, la manera de comercializar en el punto de venta, pero va a cambiar nuestra manera de comercializar antes del punto de venta y después del punto de venta, y también todo nuestro marketing a nivel de travel retail. Esto es el gran cambio que nos viene encima. Perfecto. Aquí, como tercera pregunta que nos pedían, que creo que nos vamos a repetir un poco, pero ¿se prevé una recuperación del número de viajes o las nuevas tecnologías hará que el sector se reduzca? Es lo que ya habíamos hablado, en especial de los viajes de empresa. Es lo que ya hemos estado hablando, ¿vale? Bueno. A ver, al final un poco, efectivamente la situación es muy complicada, es un poco lo que veíamos, los cambios, las adaptaciones son inevitables, necesitamos cambiar muchos conceptos, sumarnos a estos hábitos, a estos nuevos hábitos de sostenibilidad, porque además las generaciones que vienen, que decíamos, por un lado están la organización, los profesionales, pero también las generaciones nuevas que son los que vuelan, son los que, bueno, pues tienen esa gana de movimiento, al final tienen muy interiorizado el tema de sostenibilidad, por tanto todo eso, la experiencia de usuario, todo esto hay que implementarlo y reinventar y idear nuevas formas de acercarnos, ¿no? Y además durante este año, sobre todo, hemos hecho mucho viaje interno, mucho viaje, como no podíamos movernos, hemos hecho mucho viaje interno y la gente tiene muchísimas ganas de salir, muchísimas ganas de salir. Si te parece, hacemos un poco resumen de conclusiones, puntos de vista. Yo, por un lado, al final, cambiarán las categorías. Yo creo que el gasto se va a distribuir de forma distinta, que la alimentación puede ser, como decíais, uno de los campos que, aunque ha sufrido mucho y seguirá sufriendo, va a tener repercusión, porque al final el pica, es decir, al final esa situación de consumo es inevitable o es más fácil. Y pues el resto de productos, a ver cómo nos reinventamos. Luego la recuperación, hemos sido optimistas, pensamos que podemos ser positivos y que no sé si 6 meses puede estar un momento en que la gente realmente vuelva a tener movilidad diferente, decíamos antes, es decir, hemos aprendido cosas de esta situación, a convivir con un elemento que era desconocido hasta este momento. Y que bueno, vamos a ver si en los próximos 6 meses notamos un cambio, fruto pues, de las vacunas, etcétera, etcétera, y esto pueda representar que en un medio plazo, decíamos 2021-2022, vamos a ver si salimos adelante. No sé si tienes alguna cosa apuntada. Sí, la recuperación que decíais que sería de cara ya a septiembre. Yo soy todavía más optimista, porque, vaya, quiero ser optimista, también porque además digamos que desde la política no nos ayuda mucho a ser optimistas, pero independientemente de eso, yo creo que la implantación de la vacuna, que se cree que de cara a julio puede haber un 70% de la vacuna implementada. Personalmente no creo que vaya a ser, porque si ahora están reduciendo y están con sus peleas internas, yo creo que va a ser muy difícil, pero creo que habrá una inmunidad de grupo bastante elevada dentro, casi en julio, por tanto yo creo que los viajes de cara a agosto, que es cuando hay el gran incremento de viajes en verano, creo que van a funcionar bastante bien, con todas las restricciones que vamos a seguir teniendo, porque lo de la mascarilla y una serie de elementos que vamos a tener que hacer va a ser, no nos lo va a quitar nadie, pero creo que de cara a septiembre tendremos ya unos números bastante, no sé, me lo dirás tú, Lorena y Filip, yo creo que van a empezar a ser positivos de cara a septiembre y acabaremos el año pues espero no acabarlo mal. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que este año vamos a poder tenerlo? ¿Un año correcto? Positivos como siempre. ¿Cómo no? Mira, hay un dato que es importante, es que positivos lo vamos a hacer, porque nos vamos a comparar con un mes de marzo, abril, mayo, donde estábamos todos confinados. Mejor que eso. Mejor que eso seguro. Mejor que eso seguro. Con lo cual, matemáticamente vamos a ser positivos en muchos campos, en las empresas, y esto va a cambiar mucho, yo creo, el ánimo de la gente de una forma bastante sustancial, yo creo, y también del Estado, ¿no? Porque vamos a poder empezar a ver y a comentar cifras que son positivas, aunque obviamente serán positivas, pero muy debajo, obviamente, del 2019. Pero
estos datos positivos nos ayudarán. Muy bien. Y yo espero que efectivamente, tienes razón, Dani, de que sumando este efecto positivo que vamos a empezar a vivir a partir de marzo-abril, más el afán de la gente de volver al sol, y nosotros desde Ginebra te digo que nos hace falta mucho, pero bueno, de volver al sol y las vacaciones y de congeniar con gente y amigos, yo creo que sí, que posiblemente el verano estará mucho mejor que el año pasado. Y tienes razón, yo creo que la gente va a ser más prudente, es decir, que posiblemente esperará más sobre agosto, septiembre para tomar sus vacaciones, justamente para darse el máximo de suerte de que la vacunación haya llegado a su punto de, digamos, máximo de cobertura de las poblaciones que van a viajar. La única incógnita muy importante para mí y para España es lo que van a hacer los ingleses y su capacidad de viajar, porque es una claro. población muy importante para España. Y esto puede ser la única incógnita que hoy es muy difícil de predecir. Y ya no solo por el problema del COVID, sino también por el Brexit. Claro, claro. Claro. Pues Perfecto. no sé, para cerrar, si queréis, a mí se me ocurría un poco, no soy la más experta, desde luego, Sí. pero sí que se me ocurría un poco en resumen, de decir, al final tenemos que la necesidad nos está obligando a buscar un nuevo modelo de negocio. Necesitamos un modelo de negocio nuevo en los aeropuertos que genere un 360, que aglutine un poco e incluso personalice, ¿no? Es decir, buscar la omnicanalidad del servicio que estamos ofreciendo. Yo creo que eso es un objetivo muy importante, que si somos conscientes y nos reinventamos, podremos implementar cosas para ejecutarlo. No sé si tenéis alguna frase, algo que resuma y que cierre desde vuestro punto de vista esta mesa. No sé si queréis aportar un cierre, Filip o Lorena. Bueno, yo sí tendría que decir algo, perdón Lorena, es que cuando hay niebla siempre busca el horizonte. Muy buena. Sí, señor. Sí, señor. Muy bueno, me la apunto. Después de eso ya no puedo decir nada. Sí, Lorena, mejor que calles porque Filip ha hecho la clavado. Gracias, Filip, por hacer la gran fermeture. Perfecto, pues yo creo que con la gran frase de Filip vamos a acabar. Además, vamos a clavarlo en 1 hora exacta. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nuestra primera tanda de mesas redondas y esperamos veros pues en unos 3 meses. Os volveremos a contactar. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A los ponentes, ha sido un placer. Hasta luego. Y hemos aprendido mucho. Pues hasta la siguiente, ¿no? Perfecto. Dani. Hasta luego. Gracias.